Yo a veces leo o escucho a gente que presenta el trabajo de su vida como si hubiera sido la respuesta a una larga búsqueda. Yo ya de joven estaba preguntándome tal cosa y me tomó muchos años entender esto o lograr tal cosa. Yo no siento que mi vida haya sido así. Me parece que he llegado a las respuestas sin preguntas. O más bien, que he llegado a lo que más vale de lo que tengo que ofrecer en este momento, no porque me propuse algo, sino porque, como en un naufragio, uno se defiende lo mejor que puede. Momento a momento, de año en año, a través que ha transcurrido mi vida, he utilizado mis talentos para hacer lo que se suponía que tenía que hacer. Primero empecé como médico, psiquiatra, atendiendo a mis pacientes. Después me fui interesando en cosas espirituales, o más bien mis intereses espirituales, que eran como una carrera paralela a la de medicina. Lo que aprendí allí empezó a pasar a mi práctica. Empecé a fundir lo que había aprendido en uno u en otro lugar. Y después de mucho tiempo me he encontrado con que la síntesis progresiva que significó mi trabajo, después de buscar no un final, sino que buscar esto o aquello particularmente, o más bien en la medida en que he llevado a mi profesión, es decir, al trabajo con otros, las cosas que me han servido para mí, porque esta profesión de psiquiatría o llamémoslo de otra manera, cuando se pone más ambicioso, como de guía espiritual, es una en que uno ayuda al otro a entender las cosas que uno ha entendido y uno traspasa lo que uno ha recibido. Entonces, en la medida en que yo he sido movido por mi sed, más que por preguntas, por mi sed existencial, por mi anhelo de plenitud, y buscado esto o aquello, todos estos ingredientes han ido incorporándose en un trabajo que se ha ido haciendo una síntesis cada vez más abarcadora. Y el último paso es el del trabajo con formación de terapeutas, porque después de trabajar con personas simplemente interesadas en su desarrollo personal, a trabajar con personas que a su vez ayudan a otros, después de esa fase, la última transición ha sido a la educación, porque simplemente me di cuenta, si este trabajo que estoy haciendo con tanto éxito, que es que hace tanta diferencia para la gente que se mueve en el mundo de la psicoterapia, si esto fuera al mundo de la educación, ¿a cuánta más gente nos ayudaría esos que están ahí en contacto con las generaciones de jóvenes? Así que ese es mi último entusiasmo, puedo decir que es mi militancia, la de transformar una educación que cada vez me parece más monstruosa, no porque esté más monstruosa, sino porque cada vez, cuando uno se va poniendo viejo, entiende las cosas un poco mejor. Entonces me parece más aberrado algo que al principio me parecía como que un poco extraño. ¿Será el fenómeno burocrático, que la inercia institucional es muy grande? Me preguntaba yo, ¿será por eso que la educación es tan difícil tan retrógrada? La más retrógrada de nuestras instituciones, aunque se supone que es la avanzada de la cultura. Y ahora me parece que no, me parece que la educación está haciendo exactamente aquello para lo cual fue diseñada, que es para mantener a la gente dormida, para mantener a la gente obediente al sistema, que es una función política, de socializar, de socializar la gente en lo que yo llamo la mente patriarcal, la mente del sistema autoritario que quiere que la gente reciba una preparación para el mundo del trabajo, una preparación que significa quedarse quieto, creer que los que mandan saben más, no incomodarse con tareas repetitivas. Entonces, mi interés mayor últimamente es cómo hacer que la educación sea para el desarrollo humano.
que es lo que uno supone que es la educación, pero cada vez es más obvio que importa muy poco el desarrollo humano. Y tanto así que los mismos educadores están necesitando un trabajo en ellos mismos, están trabajando en las relaciones humanas, en el autoconocimiento, en necesidades que a grosso modo se puede decir terapéuticas. Están enfermos los educadores en todas partes del mundo, y enfermos en una forma que no ayuda el trabajo que estás haciendo, porque es un trabajo muy enajenador, es un trabajo de papagayos enseñándole a otros papagayos a ser repetidores. Es decir, la vocación del educador, que se supone que es como la vocación maternal, una vocación de ayuda, queda muy traicionada por el camino cuando la gente se encuentra con que lo que tiene que hacer es otra cosa y que no hay espacio para siquiera relacionarse de persona a persona con los estudiantes. Hay el mito de que lo que la sociedad necesita es buenas notas en ciencia para entrar al mundo del trabajo. Hace poco oí observar, alguien me llamó la atención que Cuba tiene es mucho más éxito en la educación cubana que en norteamericana, y no tiene nada que ver con ese planteamiento. Simplemente las personas son menos deshumanizadas, son más personas sin proponérselos, no por sofisticación. Entonces, claro, la gente aprende cuando quiere al maestro o quiere a la maestra, cuando tiene una base, cuando no se siente saltada, escamoteada como persona. Yo creo que las preguntas son la traducción intelectual de un malestar que no es de origen intelectual, es un malestar debido a que estamos siendo castrados por la sociedad. Es decir, distamos muchos de ser personas que se desarrollan completamente o que se desarrollan armoniosamente. Si somos, digamos, si un pato tiene alas, se supone que parte de su día vuela, tal vez vuela a ciertas horas del día para acercarse al agua y para volver a su lugar donde duerme, qué sé yo. Es como si un pato se lo cría cortándole las alas, no se va a sentir muy bien. Si pudiera hablar, diría que siente que le falta algo, diría que tiene una angustia existencial, y tal vez se traduciría eso en preguntas, haciéndose preguntas religiosas o preguntas metafísicas, qué sé yo, que no tienen mucho que ver con la causa real, que es que se le cortaron las alas. Entonces, nosotros, seres humanos, se nos ha cortado, por ejemplo, el equivalente de las alas es la instintividad. El placer es una función biológica básica, normal, sana. El placer indica, así como en una planta que busca el sol, tiene un tropismo que automáticamente la guía. Nosotros tenemos un sistema de placer para guiarnos a la satisfacción de ciertos deseos que son sabios, que el organismo tiene su sabiduría. Pero el placer está criminalizado en todas las sociedades civilizadas. Y no se cuestiona eso. Está supeditado el placer al deber y se da por sentado que eso es normal, que es sano, que así tiene que ser, que el deber es más alto. Yo creo que hemos perdido algo ya al origen de las civilizaciones, cuando se adoptó esa filosofía que todas las culturas establecen de forma mitológica, como que un héroe mató a un dragón, o como que Eva, por orden de Dios, le pone el pie encima a la cabeza de la serpiente maléfica, que la serpiente originalmente en las culturas prehistóricas es símbolo del principio materno y de la naturaleza, la voz de la naturaleza. Entonces, hay algo en la vida civilizada que es contra naturaleza. Cuando se estableció la civilización fue un orden guerrero, un orden de violencia externa e interna también, antinatural. Y yo creo que son esos los sufrimientos reales, que es como si estuviéramos viviendo en una camisa de fuerza. No digo que la solución sea
simplemente la permisividad, es más complicado que eso, es el desarrollo de facultades que están anegadas. Mucha gente se pregunta si es cierto que hay telepatía, por ejemplo. Una pregunta de las miles de preguntas que se pueden decir que son casi lujos intelectuales. ¿Existe esto o no? Yo estoy convencido que hay facultades de este tipo que existen en los animales. No es que tenga que ser un ser humano tan avanzado para tenerlo. Y los tienen los niños. Un niño le puede preguntar a su madre cosas que solamente pueden explicarse telepáticamente, y normalmente estas preguntas que los niños hacen como cosa muy natural no son registradas, porque nadie le podría dar fe. Entonces uno piensa que es casualidad. ¿Por qué el abuelito está enojado? ¿Por qué, o por qué mamá nos vinimos a vivir acá? Cuando son cosas que como que dan en el clavo, porque hay algo muy importante ahí en responder a ese asunto. Los niños funcionan con intuición extraordinaria y eso queda aplastado. Es una parte del cerebro que queda aplastado. Y efectivamente se reabsorbe gran parte del desarrollo cerebral de la niñez al llegar a la adolescencia. Y coincide, esto lo ha comentado, bueno, lo han comentado varios americanos últimamente, coincide con que muchos adolescentes sienten, o en la pubertad, o que es como si se avecina algo muy grande, y después parece que fuera un aborto, que no ocurrió. Como que el desarrollo normal del sistema nervioso, no digo de la mente, tuviera un destino o tuviera un potencial que por causa de la vida que hacemos, desde que el mundo es mundo prácticamente, queda detenido. Entonces, yo diría que, como Freud ya lo planteaba hace mucho tiempo, la civilización es portadora de una enfermedad. No solo la gran mayoría de las personas en el mundo civilizado son enfermas, sino que la civilización es una especie de locura a la cual nos hemos acostumbrado. Las diferentes culturas y civilizaciones que has ido conociendo a lo largo de tu vida en diferentes países, ¿qué es lo que te han aportado? ¿Aportan estas dudas que tiene el ser en Occidente? ¿Tú crees que pueden encontrar respuestas a No, mayormente no mucho. O por lo menos yo no tengo mucha experiencia en culturas de las que se llama primitivas, que son las que son civilizadas en el sentido que a nosotros nos falta. Por ejemplo, la Constitución americana fue inspirada porque los padres de la patria, los gente como Benjamin Franklin o Jefferson, tuvieron mucho contacto con los indios, con los, ¿cómo se llamaban? En este momento no recuerdo la tribu. Entre los indios americanos había usos democráticos. La tierra no le pertenecía a nadie, las decisiones, si se migra, si se hace guerra o no, eran siempre decisiones tribales. Entonces entró en el mundo civilizado la constitución más democrática hasta la fecha. Bueno, está muy degenerada ahora la puesta en práctica, porque la ley sirve para todo, pero fue inspirada por una civilización, puede decir no por una civilización, por una cultura antigua, precivilizada. Pero tu pregunta es si otra cultura tiene la respuesta. Yo en principio pienso que no. En toda cultura hay sabios y hay gente más robotizada, gente de costumbre, gente menos sabia. Y siempre los que tienen algo que decir son una minoría. Había un antropólogo alemán, Reichel Dolmatov, que vivió en Colombia y estudió unos indios que se llamaban los de Sana, y él llamó mucho la atención a eso. Él se encontró ciertos informantes que eran hombres sabios dentro de la cultura, y las cosas que él consiguió describir acerca del simbolismo de la tribu, de las ceremonias de iniciación y de muchos usos, son cosas que la mayor parte de los indios no sabía. O sea, la cultura en sí no es sabia, pero arrastra algo que tiene una sabiduría que muy pocos son los que conocen. El eneagrama no es invento mío, es parte de una tradición esotérica, una tradición que se dice
un cristianismo anterior a Jesucristo, un cristianismo de origen incluso pre-babilonio, que fue transmitido a través de la cultura persa original. Entonces el enagrama es un símbolo geométrico que se aplica a ciertas leyes fundamentales del universo. Es un círculo que tiene un triángulo interior, que podemos traducirlo eso como un principio de Trinidad, pero no solo en el ser humano o en el mundo de los principios, el mundo divino, sino que en todos los fenómenos. Un poco como Hegel habla de tesis, antítesis y síntesis, un juego de en tres movimientos, en todas las cosas. Y luego este 3 se divide en 9, y ese movimiento del 3 en el 9 se puede encontrar hasta, por ejemplo, en la estructura del sistema solar con los 9 planetas. Las aplicaciones teóricamente del enagrama son muchísimas, y yo me he especializado en un terreno que es el psicológico, aplicaciones psicológicas del enagrama. Gurdjieff, un ruso, yo lo llamo el Sócrates ruso, fue un personaje muy misterioso, iniciado en esta corriente que últimamente, en los últimos siglos especialmente, se ha mantenido en Afganistán. Gurdjieff fue el primero en hablar del enagrama, pero no habló de esa utilización psicológica. Yo aprendí esto con un boliviano que se llama Oscar Ichazo, que tomó contacto con esta misma escuela madre, digamos, que es una escuela muy inaccesible a la cultura. Se dice que es como el tejido genético, que está como solamente para reproducir, no está para entrar en interacción con el resto del organismo, excepto en ciertos momentos históricos, se dice. Bueno, entonces yo fui una persona que después de un contacto con la escuela de Gurdjieff, primero como adolescente me tocó leer algo de Gurdjieff, quedé como con una gran sed de contacto con esta fuente, y tal vez a eso respondió en que Ichazo se pusiera en contacto conmigo, este maestro. Puede ser como un toque personal que cuente cómo fue mi primer contacto con él. Yo estaba en Miami, yo vivía en California, pero estaba en Miami dando un taller de Gestalt, en una época en que yo me había dado a conocer en Estados Unidos como gestaltista. Esa fue mi primera identidad en Estados Unidos. La Gestalt estaba de pronto mostrando un poder de cura que no tenía el psicoanálisis, cuando el psicoanálisis tenía el monopolio, digamos, en el mundo académico. Voy a Miami y cuando estoy terminando el taller me hago la reflexión de que tengo otro taller el próximo fin de semana en Chicago, y no me había preguntado yo qué voy a hacer durante la semana. ¿Voy a Chicago ahora y me paso la semana allá, o me paso la semana aquí en Miami? Me parecía mejor en Miami, más agradable. Entonces, en ese momento pregunto por un hotel, a ver si me aconsejan un hotel económico. Me dieron 3 nombres. Elegí uno simplemente al azar. Fui al hotel McAllister, me acuerdo. Ahí llamo a mi casa en California y mi mujer me dice: tienes un telegrama de Oscar Ichazo, este maestro. Primera comunicación de él, primera noticia. Pero yo sabía quién era él, me habían hablado de él. Pido que me lo lea por el teléfono. Me dice, el telegrama leído por el teléfono dice: ponte en contacto con Jenny Pereda en el Hotel McAllister de Miami el jueves 3, y ese era el día siguiente. Yo estaba ahí. Entonces, al día siguiente, no llamo inmediatamente a la central. Sabía en la noche que no había llegado. Pregunté por ella en la recepción, no había llegado. Al día siguiente tenía ganas de tomar desayuno, así que salí a caminar, buscar un lugar tomar desayuno. A la vuelta del desayuno me vine paseando por tantas tiendecillas con tantas cosas que me tomé un buen tiempo en llegar de vuelta al hotel.
Cuando llegué de vuelta, yo estaba escribiendo en esa época, estaba trabajando en un libro que ahora está publicado, El niño divino y el héroe. Y me puse a escribir porque tenía algunas ideas que no quería que se me añejaran. Mientras estaban frescas, quise ponerlas ya en el papel. Total, me llegó el mediodía sin hacer nada al respecto a este mensaje. Cuando más o menos es la mitad del día, tomo el teléfono para preguntar por Jenny Pereda y en lugar de encontrar la recepción, está Jenny Pereda al habla. Parece que ella en ese momento había pedido que me comunicaran conmigo, pero fue exactamente el instante de tomar el teléfono. Es tanta la sincronicidad, después de la del telegrama, esta del teléfono, que yo sentí que había una calidad mágica en ese encuentro que me significó más que las preguntas intelectuales que de dónde viene este señor y dónde se formó y qué piensa sobre esto o de aquello. La forma como fue el contacto, lo que me determinó a aceptar su invitación a conocerlo y hacer un trabajo con él. Gracias. Café. Karina. Ahí aprendí estos usos psicológicos del enegrama, pero lo que él presentó, y esto se lo presentó a un grupo de chilenos convocados por la Asociación de Psicólogos de Chile. Éramos unas 15 personas en un cursillo. Y después volvió a presentar más o menos lo mismo en el curso de un año, pero no más material. Fueron unas pocas horas con una información muy sucinta, un mapa. Yo soy muy conocido en el mundo del enegrama porque de este mapa di un gran desarrollo, tanto en el sentido de entender a fondo lo que significaba ese mapa, como en el sentido de aplicarlo, de trabajar con él. Entonces ahora se habla del enegrama, pero es como que es un enegrama que pasó por mí. Pero para mí esa fue la clave. Y él tuvo muchos discípulos, pero los otros no captaron esa clave. Y él me dijo, porque yo sentía que me había enseñado muy poco, no, si tú ya te voy a dar las llaves. Y yo sentía que no estaba cumpliendo él porque estaba terminando el periodo de mi visita de un año y ya me volví a Estados Unidos. Pero la inspiración me siguió viniendo y probablemente era una inspiración que tenía que ver con su presencia o su influencia viva. Son muchas las cosas que se llaman amor. Todos los boleros prometen mucho amor, pero es un amor muy engañoso, un amor de muy poca calidad. Es el amor por el cual la gente mata. O la gente mata o se mata por amor, supuestamente. Naturalmente eso yo lo llamaría pasión más que amor. Se revisten muchas cosas, se idealizan como si fueran amor. Yo digo que hay tres cosas que merecen llamarse amor, que son aspectos del amor. Hablo de un amor instintivo, de un amor caritativo y de un amor adoración, un amor que mira hacia arriba, que mira hacia lo ideal. Y que el buen amor es una síntesis de estos tres. Es una idea muy relacionada con la idea de que tenemos tres cerebros, que somos seres intelectuales, emocionales y activos, pero estos tres focos de nuestra vida psíquica tienen un asiento en distintas partes del sistema nervioso. Entonces es posible que muchas personas, o que la mayor parte de las personas viva en forma casi unicerebrada o bicerebrada, que son pocas las personas que funcionan armoniosamente con todo lo que son. Hay gente que se especializa y son personas intelectuales, otros se especializan en lo emocional y son apasionados, o hay otras personas que son más activos y no tienen mucha cabeza ni tienen mucho corazón tampoco. Todos tenemos una fórmula. Así también en el amor. Yo creo que el amor integrado, el amor completo es una cosa muy rara y que claro que sí sería la solución a los problemas tanto individuales como colectivos, porque los problemas de la sociedad son todos derivados de la explotación, derivados de
de la desconfianza, derivados del no ser capaz de relaciones fraternales, de no tener trato, sobre todo en gran escala, a nivel internacional, por ejemplo. Los problemas individuales se multiplican. Lo que es un defecto sutil de persona a persona se transforma en una gran locura cuando está amplificado, porque se trata de un grupo humano y otro. Así que yo sí que muy vehemente pienso que el mundo está buscando soluciones económicas, soluciones políticas, soluciones ingenieriles, soluciones económicas, y que todos estos son síntomas de un problema interior, y que la verdad es que, como dice el Evangelio, aunque habría que traducirlo en términos modernos, cuando se dice que si uno se ocupa del reino de los cielos, todo lo demás se arregla solo. Si uno se ocupa de la esencia de la mente, si uno se ocupa del fondo de uno mismo, digamos, que no es simplemente de cómo piensa, ni siquiera simplemente de las relaciones humanas, es como que entrar en el meollo de la propia vida. Eso está demasiado olvidado. Pero sí, en último término creo que la solución pasa principalmente por la capacidad amorosa, que está muy íntimamente el ser uno mismo, con ser un ser espontáneamente amoroso. Los animales son amorosos aunque maten para subsistir. No son inhumanos en el sentido que los humanos son. No son malignos los animales. El SAT es un organismo, es una sociedad, ¿cómo se llama? Una empresa sin ánimo de lucro que surgió en Estados Unidos hace como 30 años, cuando los grupos que yo llevaba, cuando empecé a tener discípulos ya más comprometidos, gente que ya no era gente que venía a un taller y que se iba como cuando yo era un simple terapeuta, sino gente que empezó a formarse como en una comunidad, empezó a crearse una mayor continuidad y una especie de cultura del grupo. Entonces allí alguien aconsejó que por qué no darle esto una forma oficial. Entonces lo llamé SAT porque, bueno, había que llamarlo de alguna manera, y la palabra SAT en sánscrito significa ser, pero significa como abreviación de Seekers After Truth, buscadores de la verdad, un término que estaba, además del significado intrínseco de buscador de la verdad, también era un nombre asociado a la escuela madre de Gurdjieff, o también al mundo sufi. El mundo sufi, un sufi muchas veces se llama un buscador de la verdad. Así que era como una referencia múltiple. También porque las tres letras de la palabra Sat, más que como una palabra, esas tres letras me parecieron a mí un simbolismo fonético apropiado por esta visión trinitaria de las cosas, todo como el resultado de un aspecto positivo, un aspecto negativo, un aspecto neutralizante, una fuerza, así como en la electricidad, o en el aspecto, o como padre, madre, hijo, digamos, esa visión de la vida psíquica, especialmente como resultado de tres personas internas, tres subpersonalidades, digamos. Está muy presente en muchos de los trabajos que he originado. ¿Y cuáles son las intenciones del SAT? Las intenciones del SAT, bueno, el SAT es una máquina de moler egos, es sanador porque ayuda a despojarse a las personas de la parte enferma, de la parte obsoleta que viene de la niñez, de cómo aprendió uno a defenderse del ambiente que le tocó vivir, manipulando o huyendo o escondiéndose, según cada uno tiene su cosa, cómo aprendió uno a arreglársela en la vida. Y llega un momento en que eso, aunque funcione en su nivel, es una interferencia para un desarrollo más profundo.
Entonces, es un proceso que se puede llamar terapéutico, se puede llamar espiritual, un proceso en que la gente va muriendo al pasado y va abriéndose a una nueva esfera de vida, como que va cambiando de órbita, así, usando una imagen de los electrones, que cuando llega una radiación o una energía extra pasan a una órbita mayor. Las personas van dando pasos hacia algo que les parece novedoso a través de los 4 módulos sucesivos, porque son 4 inyecciones breves, en un poco por año, cada año, pero ocurre mucho en la vida de las personas a través de esta inyección, ese golpe vitamínico que no es solo algo que actúa en el momento, sino que queda ahí como una comprensión o una manera de trabajar en uno mismo, un manojo de recursos. Es un elemento de desarrollo humano, diría, que yo creo que en la educación tendría un rol potencialmente clave, porque todo el mundo está de acuerdo que para cambiar la educación lo que se necesita es un método potente de educar a los educadores en una forma complementaria a lo que actualmente ofrecen las universidades. Actualmente la educación es muy conductista, muy constructivista, y hay un cierto énfasis que es parcial, que no toma en cuenta aspectos vivenciales, aspectos emocionales, espirituales también. Y hay un elemento espiritual fuerte en SAT que no está casado con ninguna religión, ni con ningún vocabulario específico. Las personas que pasan por las experiencias pueden reconocer, ahora entiendo cosas del cristianismo que a mí me habían desinteresado desde la infancia porque le tomé alergia, porque para mí no existía, eran todas patrañas. Hay mucha gente que llega a eso, pero llega por las experiencias, no llega por una ideología. Hay pocas palabras en SAT, hay poco elemento didáctico, es decir, hay elementos vivenciales más bien. Es un curso pero vivencial. A ver, no sé si las personas pueden definirse, pero entendiendo la intención de tu pregunta, ¿qué soy? ¿Qué significo en el mundo? Yo soy alguien que empezó de médico, pero por su interés por tener una vocación, yo diría mística, una vocación de plenitud, una vocación en el lenguaje de los antiguos, un deseo de ver a Dios. Por eso he tenido gran parte de mi vida ha sido un peregrinaje. He tenido maestros de India, de Tibet, de China, de varias culturas, de varias escuelas espirituales. He trabajado con chamanes de México, he trabajado con chamanes del Amazonas, buscando para mí algo, y todo eso me ha tocado después trasvasijarlo, y parece que por vocación he sido un espíritu de síntesis, como que lo que se me ha dado a mí fácil es como ser un traductor de esto. Una vez alguien me presentó en un homenaje que me dieron los psicólogos chilenos en la Universidad de Chile muchos años atrás, y uno de los colegas ahí que me presentó me dijo que yo era un contrabandista, que pasaba a través de las fronteras conceptos prohibidos dentro de una zona, pero que se han originado dentro de un ámbito diferente del conocimiento. Yo diría, por ejemplo, que Jung fue un contrabandista también, que él, con su idea de arquetipos, hizo contrabando de ideas religiosas y las metió en la psicología bajo el manto de los arquetipos. Todo lo que está en el mundo de la simbología sagrada se hizo aceptable porque creó este concepto. Yo he sido una persona que ha unido muchas cosas de Oriente y de Occidente, especialmente la síntesis entre el mundo de la terapia y de las tradiciones espirituales.
Y la mitad de mi vida ha sido escribir libros y la otra mitad trabajar con gente en grupos. No sé cuál será la más importante, supongo que la parte viva es más importante. Por otra parte, los libros nadie los podría escribir si no fuera yo, y esos van a quedar. Así que estoy en un momento de la vida en que me estoy casi despidiendo de la vida práctica, me estoy quedando con la gente más cercana, la gente más antigua. Ya no estoy aceptando conocer gente nueva, o estoy cerrando la puerta a la vida activa, y porque cumplo 72 este año. Porque como uno no sabe cuánto tiempo le queda cuando uno tiene 72, pienso que quiero terminar una serie de libros inconclusos que sí que no se podrían hacer sin mí. En cambio, el resto más o menos lo tengo transmitido. Tengo gente que algunos conocen algunas especialidades, otros conocen otros, pero gente que ha tenido el impacto de mi aporte y que juntos forman una especie de mosaico que es, de otra manera de decirlo, lo que es SAT, ¿eh? Es un mosaico, es un programa, es un currículum de muchas facetas. Pero también es una escuela viva, no es un simple programa, sino un programa que encarna en la comprensión vivida de ciertas personas, que no se podría hacer por libro. Bueno, cada vez entiendo mejor lo podrido que está el mundo y cada vez me parecen más cerrados los caminos alternativos. Yo creo que la educación es nuestra mayor esperanza. No creo que haya soluciones políticas, no creo que haya soluciones económicas. Mientras más esperamos de los economistas, más desarreglan el mundo los economistas. No creo que ideologías como el simple pacifismo, la simple idea de la democracia tengan mucha fuerza en un mundo en que las fuerzas de la violencia o las fuerzas antidemocráticas tienen tanto poder. Entonces, mi apuesta es por formar una generación más sabia y más bondadosa que nosotros, de formar mentes de gente mejor para que ellos creen las instituciones que nosotros no podremos crear, para que ellos sepan cómo vivir en una forma más humana. Porque por ir descartando otras vías, yo creo, por creciente pesimismo de las alternativas. En cambio, en la educación creo que es más fácil a los poderosos del mundo, que son los que tienen los grandes capitales más que los políticos. Se puede apelar a que ellos quieren que sus hijos tengan una vida feliz y que vivan en un mundo más feliz. No querrán que se cambie nada del mundo ahora, pero para que cambie el mundo mañana es más fácil. El que el mundo se arregle o no depende de que el sistema pague su transformación. Tiene que haber dinero para que la educación cambie. Pero ¿puede el sistema interesarse en su muerte y resurrección, por así decirlo? Porque equivale a algo como lo que conocemos a escala individual. En el viaje del héroe, los grandes de todas las culturas son personas que atraviesan ese cataclismo, que muere el ego y nace otra cosa. ¿Será que nuestra civilización que está muriendo va a tener su resurrección, va una forma transformada? Esa es la apuesta que la educación en la que puede influir y sobre la cual habría que interesar a gente como las que ahora están en la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio solo se interesa en los negocios. Se ha desinteresado del ambiente, se ha interesado en los humanos. Pero yo creo que se puede apelar a sus conciencias. Ahora que se está haciendo evidente cuál ha sido el costo, cuál es la mortandad que ha derivado de sus políticas, podría ser que esta misma gente decida transformarse de piratas que han sido bajo la retórica de la eficiencia de los negocios, que transformarse en salvadores. Yo creo que es una motivación posible, es una motivación que puede levantar a personas.
Es decir, le da el sentido, serán recordados para siempre los que ayuden a que se haga ese cambio. Y yo creo que tienen que ser gente que está al timón los que hagan ese cambio. No es gente como yo, que solamente piensa o que siente, o que comprende. Si se ponen de acuerdo alguna de la gente que tiene verdadero poder, ellos tendrán la gratitud eterna de las generaciones venideras. ¿Qué le dirías a aquellas personas que piensan que el mundo de la terapia y de la educación, de la enseñanza, han de relacionarse lo menos posible entre ellos? Hay muchas razones para esa opinión. Hay, por ejemplo, gente que se escandaliza ante la idea de que la intimidad de lo que sucede en la casa, por ejemplo, los padres, que los trapitos sucios vayan a salir al sol, es algo que va contra el deseo de tapar, que es parte de la vida civilizada, ¿no? Porque los padres sienten mucho cuidado de su privacidad y si los niños empiezan a contar lo que pasa en la casa sería escandaloso. Hay gente que tiene miedo a que se va a armar una olla de grillos. Si la gente empieza a decir lo que piensa, a decir lo que siente sobre todo, que será incontrolable. Y también hay una razón histórica de que hubo una época en que el psicoanálisis, con grandes pretensiones, quiso influir en la educación cuando no había desarrollo suficiente en el psicoanálisis, ni ahora tampoco. El psicoanálisis no da abasto, no da para la tarea. Es una interesante formulación, un gran aporte en la historia de la psicología y de la psicoterapia, pero era como demasiado arrogante la posición del psicoanalista, y los educadores se defendieron así como se defendieron de la invasión de la autoridad eclesiástica. Hoy en día yo creo que la gente llega cada vez más enferma por muchos motivos, y la educación en la práctica tiene que responder a eso, y se lo hace, y llamando a psicopedagogos, acudiendo más a parches, no cambiando la educación misma, sino que llamando a especialistas o llevando a las personas difíciles a ayudas extra. Lo más llamativo es que la población de los docentes mismos está necesitada de salud emocional, eso no cabe duda. Así que es un argumento poco práctico, eso de que hay que mantener separadas dos cosas cuando se ve que es urgente traer el elemento que falta. Y ahora yo pienso que esto debe ser como una transferencia de tecnología, no debe ser invadida la educación por la psicoterapia y por el lenguaje de la psicoterapia y las formas y las fórmulas de la psicoterapia, sino que los educadores deben tener una experiencia terapéutica, una experiencia de sí mismo, una experiencia de autoconocimiento más bien, que originalmente es una experiencia socrática y educacional y no propia de lo que hoy en día llamamos terapia. Es una cosa mucho más universal, el conocerse uno mismo. Entonces, que los educadores tendrían que conocerse a sí mismos y llegar a mejorar un poco sus relaciones humanas a través del autoconocimiento, y a través de eso desarrollarían, formularían una manera de educar mucho más pertinente al bienestar, a la felicidad, a la capacidad amorosa de los alumnos, no necesariamente importando técnicas tomadas de aquí o de allá. Aunque hay mucho de que sería útil también. La Gestalt, por ejemplo, es un recurso, parece un recurso más en el mundo de la terapia de hoy, pero es un recurso clave para la educación. Tiene mucho que dar, porque la Gestalt le da a una persona una capacidad de estar en paz con lo que siente, con sus vivencias, y de tener capacidad de expresar sus vivencias y de hacerle frente a la realidad del otro. Entonces esos son los elementos que están faltando, porque están tan transformada la educación en un intercambio o un trasvasijamiento de información, que es casi específicamente este conjunto de
de aportes de la Gestalt lo que más necesita. En la LOCSE, la Reforma Educativa Española, se plantea la creación de créditos transversales como un modo de abordar la educación en valores. ¿Te parece una buena forma de transmitirlos? El problema con eso es una gran concepción de que uno que está enseñando matemáticas pueda tener un espíritu tan libre o tener tanto que decir sobre la libertad que, aunque sea enseñando matemáticas, está transmitiendo este espíritu libre. O una persona sea tan solidaria que en su forma de enseñar historia enseñe solidaridad. El problema es que para transmitir valores hay que tenerlos. Y tener valores, encarnar los valores, no es saber hablar de ellos. Está bien como teoría, esa es lo de las transversalidades, pero falta un proceso transformador que haga que las personas no sean simplemente repetidores que han hecho cursos de valores y saben predicar sobre valores, o que sepan hacer un par de ejercicios psicológicos interesantes. No, se necesita para encarnar valores, para enseñar libertad hay que ser libre, para enseñar generosidad hay que ser generoso. No hay vuelta que darle, así que hay que formar personas, y para eso ese es lo que yo llamo el proceso de transformación. En España ha habido un cierto debate, y está habiendo un cierto debate, sobre el tema de la religión como asignatura. ¿Crees que sería necesaria una formación en esta disciplina? Y en caso afirmativo, ¿cómo la plantearías? Yo creo que lo importante es la educación espiritual, no lo que actualmente se llama religión. ¿Qué quiero decir con esa diferencia? Si nos preguntamos qué es espíritu, podemos encontrarnos con muchas definiciones. Para algunos el espíritu es lo que tiene que ver con Dios, para otros, como en el budismo o en el taoísmo, no hay la palabra Dios, hay el Tao, se dice que el Tao es la abuela de Dios. No es una realidad profunda, impersonal, o no personalizada, no antropomorfizada. En el budismo la budeidad es la parte más íntima de la conciencia misma. La conciencia que está en cada uno de nosotros es la misma, y es el mismo principio creador del mundo. Es decir, hay distintos conceptos. Entonces, para algunos lo espiritual es la mente. Yo diría en una forma muy general, si no queremos, no estamos en una época histórica para ser sectarios. Ahora el Parlamento de las Religiones recientemente en Barcelona planteaba eso. No cabe otra que el ecumenismo. No se puede sostener una posición de dueños de la verdad de una religión frente a otra. Entonces, cuando se trata de educar la profundidad de la mente, educar eso que es algo que está más allá de la máquina pensar, o que está más allá de los programas emocionales condicionados, o de las formas aprendidas de hacer, que son también parte del robot humano. Que cuando uno quiere llegar a esa parte más profunda del ser humano, que llamémoslo espíritu así en forma aproximada, mientras tanto, no podemos menos que tomar en cuenta a los grandes genios religiosos de toda la humanidad y de todas partes. Me parece estúpido que se pretenda que la educación transmita sabiduría espiritual y que la gente no tenga idea quién fue Lao Tse o quién fue Mahoma, porque hubo guerras y porque hubo problemas políticos y porque cada religión dice yo tengo toda la verdad y las demás están todos equivocados. Entonces me parece idiota que la alternativa sea secularismo puro o religión católica. Es pasado de moda. Para el siglo pasado en España podría ser, pero en un mundo internacional de hoy, si se dice sí, el ser humano tiene espíritu, si apostamos porque el ser humano hay una dimensión
espiritual, aunque no la sepamos definir muy bien. Si apostamos por eso, no cabe otra que hacer una educación intercultural, intersistémica, transsistémica, en que tome en cuenta el legado de la humanidad, en que el mensaje de los grandes de todos los tiempos. Me parece una absurda reducción hacer menos que eso. Y si nos quedáramos en eso ya sería poco también, porque lo espiritual no es traducible a puras ideas. Todos los seres espirituales de la vida han usado el pensamiento como una manera de aludir a otra cosa que debe ser vivida. Así que si tomara en serio que hubiera una educación espiritual, tendría que haber ejercicios espirituales, tendría que haber una práctica, tendría que haber así como hay lugares donde se puede prueba menos antes que la gente compre tal o cual, como probar, mostrar cómo son algunas de las prácticas espirituales de distintas culturas, para que la gente sepa después cuando pasa de la escuela a dónde dirigirse, qué es lo que elige, qué es lo que le viene bien, qué le interesa. Hoy en día las revistas médicas están llenas de artículos sobre meditación, que baja la presión arterial, que tiene un efecto antiestrés, que ayuda al bienestar. Pero es como achicar la meditación. Es como que la meditación es para otra cosa fundamentalmente. También sirve para cosas prácticas. Pero la propuesta dentro de la vida espiritual, la propuesta de para qué es la meditación es como para qué es la contemplación en el mundo cristiano. ¿Para qué ver a Dios? ¿Es para que te vayan mejor en los negocios? Se consideraría perverso pensar de esa manera. Entonces la meditación es para las sabidurías. Dentro del contexto budista, por ejemplo, la meditación es para entender ciertas enseñanzas profundas, ciertas verdades sobre la naturaleza de la realidad. ¿Para qué sirve eso? Sirve, pero no para esto o aquello. Sirve para la bienaventuranza, sirve para llegar a una condición de felicidad, de poder navegar en este mar agitado de la vida en otro nivel, sin estrellarse contra las rocas, digamos. Pero no se lo puede reducir a una practicidad propiamente tal. Sirve para la felicidad de la vida humana, para la felicidad tanto individual como colectiva. La sabiduría, si sirve para algo, es para la felicidad. Pero querer venderla para cosas como para sacarle mejor nota o que va a hacer mejor las relaciones entre el personal si la gente medita, me suena mal. Bueno, yo siempre he sido un lector a través de la vida. He visitado muchas librerías y soy un curioso en la librería, pero hasta muy poco siempre me saltaba la parte sobre educación. Nunca me interesó. Y yo creo que si lo interpreto retrospectivamente, con razón, porque mi sentido del olfato me decía que no había nada interesante ahí. Es decir, las cosas que se hablan de educación no son interesantes. Es como se habla un burócrates que todo lo reduce a un sistema conceptual en que la realidad escapa. Como que hay poca sabiduría ahí. Pero ¿por qué no le interesa a la prensa? No lo sé. Yo creo que puede que la prensa esté un poco controlada por la política, no lo sé. Tal vez también hay yo digo que se ha hablado mucho del sistema militar industrial y no se habla de la educación como el socio invisible del sistema. Es como que el sistema militar industrial no podría hacer lo suyo si no se educara a las personas para entrar en esa mentalidad. Entonces es como un servicio secreto, hay un mandato secreto de la educación controlado por el dinero y por la política.
no se quiere que cambie la educación porque se le teme a que la gente piense por sí mismo o la gente se destape. No se tiene fe en la conciencia humana, se tiene más fe en el control. Y en ese drama, ¿qué rol tienen los educadores? Porque no tienen beneficio tampoco, tienen poco prestigio social, sus sueldos son bajos, los alumnos cada vez les tienen menos estima, los padres, en fin. Bueno, los educadores en otras partes del mundo están peor. En España están mejor pagados que en los países latinos de América. Y yo creo que los que están relativamente bien pagados no quieren echar a perder su buena situación. Son privilegiados que tienen un puesto en un mundo de desempleo creciente. Yo sospecho que el desempleo también es parte controlada por el sistema. Cuando se tiene un almohadón de desempleo, a cualquier persona es dispensable. Se le puede, si la gente no canta la melodía en la tonalidad justa, se reemplaza muy fácilmente. Hay otros que quieren el puesto. Es decir, la gente cuida su seguridad. Entonces se le teme un malestar mayor, aunque no lo estén, aunque muchos educadores sufren de vidas empobrecidos conscientemente. No quieren, optan por la comodidad. No así en países como en Argentina. En Argentina yo he asistido a congresos en que van 5.000 educadores. Y cuando he hablado ahí, yo nunca me he sentido interrumpido por aplausos tan frecuentes como en Argentina entre los educadores, porque es como que una comunidad que resuena con esta idea del cambio, porque ya perdieron la fe en la política, porque ya el sistema quebró económicamente. Entonces hay una última esperanza, que la educación pueda ser la vía. Espontáneamente, por quiebra, por eliminación, el sistema ha llegado ahí. Entonces allí entre los educadores hay una posibilidad de revolución, en el sentido de que la reforma no va a venir de arriba abajo completamente. La reforma tiene que ser a partir del estímulo de los educadores. Los gobiernos son demasiado pasivos en este momento ante el imperio, porque hoy en día somos todos provincias de un imperio transnacional, el imperio del dinero. Entonces los gobiernos locales se ven ante dos fuerzas, ante la fuerza del dinero o a la fuerza de la gente, pero en este caso la fuerza tiene que ser la gente del ramo, los educadores. Si no se aunan, si no desarrollan a voz propia, un sentimiento propio, queremos otra cosa, el gobierno no va a moverse. Me parece. Es muy difícil que sin que los educadores se muevan, se vaya a mover solamente los políticos. Yo nunca he sabido a dónde voy, yo siempre he sabido por dónde voy, pero nunca a dónde. En este momento yo diría que estoy tratando de hacer menos de lo que he hecho durante los muchos años pasados, los 20 años pasados. Estoy tratando de delegar más e ir retirándome para escribir más. Y también para estar más conmigo mismo, para darle un poco más espacio a la vida contemplativa, que la tengo postergada hace mucho tiempo. Pero es una retirada hacia lo desconocido también, es como decir, a ver qué manda el cielo, a ver qué nuevas órdenes me llegan, porque siento que ya estoy cumpliendo con la tarea de los últimos 30 años, digamos, han sido un ciclo de vida que tuvo su semilla, que tuvo su primavera, ha tenido sus 4 estaciones. Y ahora ya estoy en un momento en que el fruto se cae de maduro, de maduro, es decir, que ya le toca a otros plantarlo, llevarlo. Y
no sé yo qué vendrá, pero sí que sé que mi tarea es estar disponible, de escucharme, escuchar lo que venga. No creo mucho en planificar demasiado la propia vida, creo que es una falta de respeto con el misterio que es la vida. En lo inmediato ahora voy en unos pocos días a Italia, donde tengo compromisos de hacer el programa SAT ahí en Italia, y después incluso voy a hacer una pequeña visita a Alemania porque hace muchísimo tiempo que no estoy ahí y me dejé convencer de que me pusiera una tarjeta de visita, de una muestra, un pre-SAT, y como sé que es último año que yo haría algo así, porque voy a estar menos disponible el año próximo, voy a ver si se abre una puerta para que otros sigan ese trabajo ahí. Muy bien. Salió bastante material ahí.